enseñanza del día de hoy. Si me acompañan por favor a Mateo capítulo 8, que es el pasaje que comenzamos ya a considerar la semana pasada, para que estudiemos o continuemos estudiando esa porción. Denme un segundo porque anda fallando otra vez. Espero que ahí se vea mejor. Sí, bueno, es que de repente falla la cámara, o al menos a mí. Pero bueno, vamos a continuar, ¿sí? Mateo capítulo 8, la semana pasada vimos a partir del verso 18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Lo que veíamos la semana pasada en cuanto a este pasaje es que este hombre, posiblemente emocionado por lo que acababa de ver en cuanto a los milagros, a las sanidades que había realizado el Señor Jesús, es por eso que decide o toma esa decisión quizá un poco apresurada de seguir al Señor Jesucristo. Les compartía la semana pasada que debemos de tener cuidado que las decisiones que tomemos, sobre todo en torno a lo que nuestra relación con el Señor Jesús se refiere, pues que no sean tomadas por la emoción, que no sea por la emoción del momento y que entonces digamos, voy a servir al Señor, me voy a convertir en un evangelista, voy a ir a predicar a las naciones o voy a ir a predicar a los pueblos y que sea una emoción y no que sea realmente una convicción. Podemos ver que este hombre estaba emocionado, no era una convicción, pues lo que el Señor Jesús le responde es, mira, conmigo no vas a tener tal vez las comodidades que tú esperas, no vas a tener el reconocimiento de la gente. Les decía que los escribas eran gente que comúnmente recibía elogios, recibía aplausos, las personas los adulaban y entonces el Señor Jesús le dice, bueno, conmigo no va a haber ese tipo de comodidades, no va a haber ese tipo de reconocimientos, entonces es muy posible que este hombre no tuviera una real convicción, sino solamente estuviera emocionado por lo que acababa de ver que había sucedido. Hay una frase que leí en un comentario bíblico que es del hermano Matthew Henry y dice así, quienes se agarran a la primera emoción se soltarán al primer tirón. Esto yo creo que es muy cierto, vuelvo a leerlo. Quienes se agarran a la primera emoción se soltarán al primer tirón. ¿Por qué? Porque es gente que realmente no está convencida del paso que quiere tomar, sino solamente están siguiendo sus emociones y es por eso que muchas veces no hay un fundamento firme. Es como también aquel ejemplo que pone el Señor Jesús con las semillas, bueno, con la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y entonces parte de la semilla cayó, dice que en 4 tipos de terrenos. Uno es la buena tierra, otro dice que es entre pedregales, otro entre espinos y uno más junto al camino. Y el que cayó entre espinos dice que creció y brotó rápido, pero se secó porque no tenía raíz. Entonces, este tipo de reacciones puede ser muy similar a esa semilla que cayó entre espinos, que de momento la gente rápido toma la decisión de seguir al Señor Jesús, pero después también rápido o relativamente rápido se alejan de Él, pues no hay una real convicción en sus vidas de la necesidad del Señor Jesucristo. Debo también admitir que muchas de esas decisiones en falso, que muchas de esas decisiones emocionalistas, pues tienen que ver o tenemos mucho que ver los predicadores, los que compartimos de la palabra, los que en algún momento enseñamos, porque no estamos enseñando la verdad de las escrituras, sino estamos diluyendo el evangelio de modo que parezca algo fácil el seguir al Señor Jesucristo. En alguna ocasión le preguntaban a Marcos Witt algo así como que qué tenían que hacer para ser cristianos. Y él dijo, ser cristiano es re fácil, solamente tienes que repetir esta oración y ya eres cristiano. Ese es uno de los más grandes engaños que puede haber en el mundo, pues no es cuestión de repetir una oración, sino de tener una convicción en el corazón de que realmente quieres seguir al Señor Jesús y estás dispuesto a dar tu vida por el Señor Jesús. Acompáñenme aquí mismo, por favor, en Mateo, pero vamos
al capítulo, es Mateo, um, no, perdón, Lucas 14, Lucas capítulo 14, por favor. Aquí el Señor Jesús está hablando acerca de lo que cuesta seguirle. Lucas capítulo 14. Y vamos a leer a partir del verso 25. Dice así: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué verdad está enseñando aquí el Señor Jesús? Dice, bueno, para seguirme tienes que calcular los costos, tienes que calcular lo que va a requerir el seguirme. Dice, no sea que comiences a seguirme y después te des cuenta que no hay en ti esa convicción, esa necesidad, el reconocer que hay una necesidad del Señor Jesús. Entonces aquí nos habla acerca de que uno tiene que estar consciente de que seguir al Señor Jesús no es fácil, va a costar y muchas veces va a costar todo. Un ejemplo que podemos ver es en el caso del apóstol Pablo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. Yo creo que el apóstol Pablo fue uno de esos hombres que supo realmente el costo de seguir al Señor Jesucristo, y lo expresa de una manera pues muy viva, muy vívida aquí en 2 de Corintios 11, a partir del verso 23. 2 de Corintios 11, 23 dice así: Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué precio tuvo que pagar el apóstol Pablo para seguir al Señor Jesús? No fue fácil, padeció mucho por lo que podemos leer en la Biblia, pero él sabía que había un alto costo. Él dijo también: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y es que nosotros estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesús y lo que él padeció. Por eso es que no es tan popular hablar de los padecimientos del cristiano, no es tan popular decir que vamos a sufrir, que el mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, que él mismo dijo: los van a perseguir, los van a azotar, a unos de ustedes los van a meter en la cárcel, si al padre de familia le hicieron esto, ¿qué no le harán a los de casa? En fin, el Señor Jesús nos dejó muchas veces advertencias de que seguirlo no iba a ser fácil, y es más popular escuchar la enseñanza de que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad, donde te dice que todo va a estar bien, que no vas a tener ningún problema, que todos tus conflictos se van a solucionar, que vas a tener incluso hasta riquezas, muchas cosas, ¿no? Que te promete el Evangelio de la Prosperidad. La Biblia no te habla de eso. Es cierto que puede haber gente que Dios le prospere, sí, pero no es que todos tengan que tener esa misma bendición de parte de Dios. Habrá algunas otras personas que no reciban la misma bendición. Habrá personas que sanen de alguna enfermedad y otras que no sanen, porque Dios es soberano y Él sabe de qué manera es que nos va a llevar a cada uno de nosotros. Entonces, lo que la Biblia sí nos enseña es que es muy posible que haya padecimientos, que todo parece indicar que las cosas en contra de los hijos de Dios
van a ir de mal en peor. Hace un poco de tiempo salió un video donde un chico, si no mal recuerdo en Estados Unidos, llevaba una playera que decía Jesús salva e iba a entrar a un centro comercial y la persona, uno de los guardias que estaban ahí, no le permitieron el paso porque llevaba esa playera que decía Jesús salva y le decían que se la quitara, que no podía pasar con esa playera y para no alargar mucho la historia lo sacaron, hasta donde yo recuerdo, lo sacaron del centro comercial, no le permitieron el acceso y tuvo que retirarse. Eso es hasta donde recuerdo, a lo mejor no tengo muy bien los datos, pero el punto es que no lo dejaban pasar por llevar una playera con ese rótulo. Pero ¿qué habría pasado si en lugar de que dijera Jesús salva, en su playera portara una bandera con los colores del LGBT o que estuviera apoyando el aborto o algo así? Seguramente si el guardia le hubiera impedido el acceso, habrían corrido al guardia, habrían hecho una marcha y se hubieran manifestado allá afuera de ese lugar, quizá habrían corrido al gerente. Es decir, nos damos cuenta cómo cuando se trata de los hijos de Dios, no importa que no nos dejen entrar, no importa que nos corran, la gente no dice nada, la gente incluso se alegra cuando pasa algo así, pero cuando se defiende algo que está incorrecto, la gente salta y se enoja y hacen plantones y hacen marchas para defender el pecado, para defender lo que está mal. Entonces hay aflicción, sí, nos va a costar, sí, nos va a costar mucho. Entonces, en este caso, lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo aquí en Mateo capítulo 8 es el costo que tenemos que pagar por seguirlo. Él ya dio el mayor costo, él pagó lo mayor, él dio el pago más grande que fue su propia vida y espera que nosotros hagamos lo mismo, que nosotros también le demos nuestra vida a él para poderle seguir plenamente. Después dice el Señor Jesús, en el verso 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En Lucas, que también nos narra esta misma historia, en Lucas capítulo 9, lo que ahí dice es que el Señor Jesús le dice, sígueme. Y este hombre le dice, te seguiré, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Eh, Todo parece indicar que no es que su padre recién hubiese muerto o que estuviera ya esperando ser enterrado, sino lo más probable o lo que pudo haber sucedido es que este hombre hubiese sido el hijo primogénito y él tenía la encomienda de enterrar a su padre, de esperar a que su padre muriera para llevarlo a enterrar, pero había algo detrás de ello también, que aquel hijo primogénito que le tocaba enterrar a su padre era quien recibía la mayor parte de la herencia, era quien recibía las propiedades y quien recibía la autoridad para poder en algún momento el repartir la herencia o repartir las propiedades. Es decir, el hijo mayor era quien quedaba a cargo de todo eso. Entonces posiblemente este hombre lo que estaba diciendo la Señor Jesús es que él esperara a que recibiera su herencia, que pudiera tener los privilegios de hijo primogénito y que después lo seguiría. Quizás este hombre decía, si sigo ahora al Señor Jesús, mi otro hermano, el hermano que sigue o alguien más va a recibir los beneficios que me corresponden a mí, que la herencia que debo yo de tener. Entonces posiblemente es lo que este hombre estaba queriendo decirle al Señor Jesús, espérame, no puedo perderme mis privilegios, no puedo dejar lo que ya tengo yo ganado, entre comillas, que mi padre me va a dar. Quizás sea un acercamiento, pero quizá también sea un hombre que estaba postergando indefinidamente el seguir al Señor Jesús. La Biblia no nos dice si su padre estaba ya muy enfermo, ya estaba en una etapa terminal o tal vez quizá incluso a lo mejor todavía era joven y le faltaba, es decir, joven relativamente, y le faltaban muchos años por morir. Entonces quizá también este hombre estaba postergando el seguir al Señor Jesús, quizá fue solamente una excusa, un pretexto para no seguirlo. Les decía que en Lucas el Señor Jesús es quien le dice, sígueme. Hay dos situaciones que son opuestas. El primer hombre que menciona el escriba es él quien se acerca y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Él estaba
muy posiblemente, como les digo, emocionado por todo lo que acababa de ver. Y en el caso de este hombre, más bien era alguien pasivo, alguien que no había tomado él la decisión, sino que el Señor Jesús es quien tiene que decirle, sígueme. Y este hombre le dice, bueno, pero sí, está bien, solo deja que entierre primero a mi padre y después te seguiré. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras le estaba diciendo, mira, deja que el mundo siga su curso, deja que las cosas del mundo tomen su curso, pero tú sígueme. Vale aclarar también y tenemos que tener siempre presente y poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo de cómo interpretar las escrituras. El Señor Jesús no estaba mandando a que descuidara o deshonrara a su padre, no le estaba diciendo descuida o que no te importe tu familia, pero sí le estaba diciendo que no los ponga en primer lugar antes que él, sí les está diciendo que es más importante seguir al Señor Jesús que recibir una herencia o que recibir propiedades o que recibir la autoridad como hijo mayor. Eso sí es algo que podía él haber dejado y seguir al Señor Jesús. No con esto, insisto, el Señor Jesús estaba diciendo que deshonra a su padre o que no tenga cuidado de él o que no le importara, sino estaba haciéndole ver que el enfoque, que lo que esta persona, lo principal en su vida era lo económico o lo material y no seguir al Señor Jesucristo. Entonces por eso es que le dice, deja que el mundo siga su curso, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que lo material se quede con lo material. Tú sígueme, tú ven y sígueme. Quizá dentro de sí este hombre también pensaba, no estoy preparado, no estoy listo, no es mi tiempo, es que aún no he hecho lo que quiero hacer. Y son excusas que posiblemente nosotros también pongamos, que nosotros decimos, es que yo quisiera compartirle a alguien, yo quisiera hablarle a la gente de la palabra, pero no estoy listo, no estoy todavía preparado, me falta mucho. Yo creo que nadie, ningún predicador, nadie que enseñe la Biblia podría decir, no, yo ya estoy listo, yo ya estoy preparado en todo. Hay tanto por aprender, hay tanto por mejorar, hay tanto por ir avanzando que nadie puede decir yo ya estoy listo. Todos en el camino vamos aprendiendo, en el camino vamos siendo perfeccionados, en el camino vamos siendo moldeados por el Señor y vamos haciendo las cosas un poco mejor, pero aún al final de nuestras vidas, yo creo que nadie podría decir yo ya, ahora sí, ahora que tengo 80 años, 85 años, estoy listo, estoy preparado para lo que sea. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo aún a esa edad. Entonces, tenemos que seguir al Señor Jesús, tenemos que hacer lo que Él nos pida, tenemos que obedecer a sus indicaciones, aunque nos parezca que todavía no estamos tan preparados como quisiéramos o que aún hay cosas por atender. También hay que aclarar que no con esto estoy diciendo deja tu trabajo, deja tus estudios, deja a tu familia y sigue al Señor. No, no es eso. Lo que sí estoy diciendo es que no permitas que tu familia te detenga para seguir al Señor Jesús, no permitas que el trabajo o que la escuela te absorba tanto, de modo que no le puedas dedicar tiempo al Señor, que no tengas un tiempo de oración, que no tengas un tiempo de lectura de la Biblia. A veces nos afanamos con tantas cosas, con el trabajo, nos afanamos con los quehaceres, que nos olvidamos de lo principal que es seguir al Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a este hombre. No te afanes, no te enfoques en las cosas del mundo, sígueme. Todo eso al final de cuentas es material y se va a acabar. Lo vimos también cuando el Señor Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan ni hurtan. Les dice, haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Ese es el mejor lugar en el que nosotros vamos a poder hacer tesoros. Y esos tesoros que son, pues seguir al Señor Jesús, obedecer su palabra, obedecer a cuando Él nos llama y nos dice, sígueme. Insisto, nunca vamos a estar completamente preparados, pero siempre deberíamos estar completamente dispuestos para seguir lo que el Señor Jesús nos pida. Entonces, este hombre, insisto, no es que su padre ya estuviera en un féretro esperando a ser sepultado, sino que posiblemente él solamente quería postergar el tiempo de seguir al Señor Jesús y no debe pasarnos eso a nosotros, no debemos ser de las personas que no hagamos lo que Dios espera que hagamos por temor o tal vez incluso hasta por desidia, por pereza, sino que seamos personas que busquemos al Señor Jesús fervientemente, que lo hagamos con todo nuestro corazón, ¿sí? Entonces no debemos dejar que el ocuparnos de personas o de actividades nos alejen del Señor. Vuelvo a aclararlo, no quiero decir que no le hables entonces ya a tu papá o a tu mamá o que no puedas en algún momento atender a tu familia. Está bien, es parte
de la vida, es parte de honrar incluso a los padres. Pero si tu padre te dice que lo vayas a ver todos los domingos a las 10 o 11 de la mañana, no sé a qué hora sea la hora en la que te reúnas en tu iglesia, entonces sí tendrías que decirle, no papá, mira, yo a esa hora estoy en la iglesia, pero puedo venirte a ver a las 3 o a las 4 o no sé qué otro horario. No permitir que las cosas o las personas te alejen de tu comunión con Dios, te alejen de tu relación con Él, porque entonces estamos poniendo a las personas antes que a Dios. Vamos por favor a Lucas capítulo 9. Aquí en Mateo solamente menciona a estos dos hombres, al escriba y al otro que le dice, déjame que entierre primero a mi padre, pero Lucas nos habla de una persona más, él menciona de otra persona que también estaba ahí presente. Vamos al verso, a partir del verso 57, nos cuenta prácticamente es lo mismo, la misma historia, solamente que Lucas agrega una persona más. Dice el verso 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, aquí lo que le decía el Señor Jesús, le dice a otro, sígueme. Y la respuesta es, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este hombre le dice, yo sí te voy a seguir, yo estoy dispuesto a seguirte, solo espera que vaya y me despida. En un sentido no está mal el que uno pudiera despedirse de las personas o de la gente a la que uno quiere. Entonces, ¿por qué es que el Señor le dice, nadie que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás es apto para el reino de Dios? ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar aquí el Señor Jesús? Es que muchas veces nos cuesta dejar ciertas cosas de nuestra familia. Queremos seguir al Señor Jesús, pero al mismo tiempo queremos seguir haciendo aquellas cosas que hacíamos con nuestra familia o con nuestros amigos. Y no me refiero a visitarlos o a convivir con ellos, sino a esas cosas que nos alejan del Señor, que posiblemente nos íbamos con nuestros amigos a una fiesta el sábado por la noche y el domingo amanecíamos desvelados y entonces ya no nos levantábamos hasta muy tarde. Entonces el decir, sí te voy a seguir, pero primero deja que vaya y me despida y les diga a los amigos, y es decir, de alguna manera que quería seguir enganchado un poco al pasado, quería seguir enganchado a las cosas anteriores. Vuelvo a decirlo, no es que con esto tengamos que dejar a nuestra familia para siempre y nunca más hablarles, pero sí hay cosas en las que nos tenemos que limitar. Si nuestra familia nos invita a una fiesta, está bien, yo creo que podemos asistir a una fiesta, pero ya no podemos comportarnos como antes lo hacíamos. Si quizá antes en esas fiestas era de contar chistes subidos de tono, o tal vez era ponerse a beber y a terminar ya pues en mal estado, o a no sé a qué cosas en algún momento se podrían hacer en esas fiestas que después terminan en pleitos, terminan en discusiones. Es ahí donde ya nosotros no podemos participar, es ahí donde no podemos poner la mano en el arado y seguir volteando hacia atrás, queriendo hacer todavía esas cosas, añorando lo que quedó atrás. Es muy similar lo que pasó con los israelitas cuando se quejan y dicen, allá en Egipto comíamos carne y teníamos cebollas, es decir, en algún momento ellos quieren seguir a Dios, pero al mismo tiempo siguen volteando hacia atrás, siguen recordando aquello que dejaron, todo lo que, entre comillas lo digo, todo lo que perdieron por seguir al Señor Jesús. Aunque ciertamente el Señor Jesús dice, el que quiera perder su vida, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Sí, nosotros en un sentido vamos a perder nuestra vida, ya no vivimos para nosotros, tenemos que vivir para el Señor, y es ahí donde se quedan atrás las comodidades, que es lo primero que dice el Señor, las zorras tienen guaridas, dice, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza, yo no tengo las comodidades que otras personas tienen. Yo, en el caso del Señor Jesús, diría yo también,
dejé las cosas atrás. En algún momento va su familia y le dicen sus discípulos, oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos, te están buscando. Y él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Es decir, él no dejó de atender las cosas de Dios para ir en ese momento a atenderla a su familia. Entendemos que no es que hubiese una necesidad grave o algo, sino que simplemente querían ir a verlo, a hablar con él. Y él lo que les da a entender es, bueno, dejen atiendo esto que estoy haciendo y después podré ver para qué me necesitan. Vuelvo a decirlo, uno tiene también que actuar con sabiduría, porque si tu hijo está enfermo, si tienes que ir a visitar a un pariente que está sintiéndose muy mal y se da que es el domingo a la hora del servicio, yo creo que puedes ir a atender o llevar a tu hijo al doctor o ir a ver a ese familiar que se siente muy mal para poder apoyarle. Yo ahí sí no creo que Dios lo vea como algo, como una rebelión o como un pecado, pues de cualquier manera estamos atendiendo una necesidad que en ese momento requiere que estemos ahí presentes. Entonces hay que ser sabios ante todo esto, pero aquí nos está hablando de una generalidad, es decir, que no sea la mayor parte de las veces o por cualquier pretexto. Es que hoy hay fútbol, es que hoy hay box, es que hoy no sé qué cosas podamos poner de pretexto, y entonces se da que cada 8 días encontramos un excelente pretexto para no asistir a la iglesia o para llegar tarde, para decir, bueno, nada más que acabe este programa y nos vamos y llegamos media hora, una hora tarde a la iglesia. Creo que eso también es incluso una falta de respeto a Dios por no atender el servicio, la reunión en el horario que se espera, ¿sí? Entonces, en este caso el Señor le dice, en el que acabamos de leer aquí en Lucas, Lucas capítulo 9, le dice en el verso 62, que es el último, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos que dejar las cosas atrás. Insisto, no es que no podamos ver a la familia, pero sí habrá cosas que tengamos que dejar de hacer con la familia. Sí habrá algunos momentos en los que podamos decir, discúlpame, en esta ocasión no puedo. Mira, tengo un compromiso ya en la iglesia, tengo que atender esta reunión y no puedo asistir a tu fiesta. Insisto, cuando son cosas que realmente no son tan importantes, no tienen una importancia muy, muy amplia. Entonces, cuesta seguir al Señor, sí, sí cuesta. Primero tiene uno que renunciar a uno mismo. Lo veíamos la semana pasada. No se trata de sacrificar a mis hijos, sino que el quien se debe sacrificar soy yo. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero con esto? Yo, si mis hijos son pequeños y hay que llevarlos a la escuela, no puedo decirles, no, váyanse ustedes caminando y yo me voy a quedar a leer la Biblia. No, tengo que acompañarlos. Es peligroso que vayan solos, que atraviesen una carretera. Ahí entonces tengo que sacrificarme a mí. ¿En qué sentido? Bueno, pues me tengo que levantar un poco antes, dejar un poco de las horas de sueño para poder leer la Biblia y después llevar a mis hijos a la escuela, pero me estoy sacrificando yo. Yo no comparto la idea de aquellas personas que se dedican de tiempo, sobre todo en el caso de las mujeres, y espero que no me malinterpreten esto, pero mujeres que se dedican de tiempo completo al Señor y olvidan a sus hijos, están metidos en la guardería o en algún, pues en algún lugar mientras ellos están atendiendo las cosas de Dios. Creo que ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que primero atendamos las cosas de casa y después el ministerio. No estoy hablando de Dios ni de nuestra comunión con Dios. Sabemos que Dios es primero, antes que todas las cosas. Pero si nosotros descuidamos a los hijos por atender el ministerio alguna actividad que tiene que ver con la iglesia, yo creo que ahí sí estamos haciendo las cosas de manera equivocada. Hay espacio, hay momentos, habrá un tiempo en el que nos podamos dedicar a servir a Dios, pero cuando nuestros hijos son pequeños, cuando tenemos como en mi caso que tengo a mi esposa y que también requiere que apoyo, que la acompañe, la lleve a ciertos lugares, pues tengo yo que buscar los momentos en los que yo pueda servir al Señor sin que afecte a lo demás de mi entorno, que es mi familia primeramente, o el trabajo. Les ponía el ejemplo, yo no puedo decir, tengo que preparar una enseñanza, hoy no voy a ir a trabajar. No, si tengo que ir a trabajar y levantarme más temprano o acostarme un poco más tarde para poder preparar una enseñanza, y es la manera en que sirvo al Señor. Por eso tengo que sacrificarme a mí mismo, morir a mí mismo, para que entonces pueda servir al Señor sin que afecte las demás cosas. Yo sería, yo creo que un mal
pues un mal ministro del Señor si me siento aquí para compartirle a todos ustedes, pero no atiendo las cosas de mi hogar, no voy a trabajar porque tengo que preparar una enseñanza, no puedo llevar a mis hijos a la escuela, insisto, poniendo este ejemplo porque estoy estudiando la Biblia, ahí no estoy actuando correctamente, estoy desviando las cosas, ¿sí? Bueno, y por último vamos a ver un pasaje que está en Filipenses capítulo 2, y este es nuestro más grande ejemplo de alguien que murió a sí mismo, que se despojó a sí mismo, que se sacrificó, por decirlo así, a sí mismo. Y es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2. Y a partir del verso 5, Filipenses 2:5. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué impresionante es que el Señor Jesús, siendo, dice aquí en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesús renunció en cierta medida a esa gloria que tenía con el Padre. Él mismo dice: Padre, dame la gloria que tuve contigo antes del principio. Él tuvo que dejar eso a un lado para poder venir a la tierra, para poder ser, para poder nacer como un hombre y como un hombre vivir durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y es impresionante y es el ejemplo que nosotros debemos de tomar, no enfocarnos tanto en nosotros mismos, preocuparnos por nosotros o preocuparnos por las cosas materiales, las cosas del mundo. Y este pasaje lo podemos entender de una manera muy hermosa. Este ejemplo que les voy a dar lo leí, pero me llamó mucho la atención cómo este hombre ejemplificaba esto que sucede aquí con el Señor Jesús cuando dice en el verso 6, sino que se despojó a sí mismo. Y cuentan que en una aldea así como de las de que hay en Brasil, donde hay gente nativos de la selva, que no están pues todavía con toda la civilización que nosotros conocemos. Y ahí tenían un jefe, el jefe de la tribu de ese lugar era el hombre más alto, el más fuerte, era quien comúnmente quedaba como jefe de la tribu, y tenía todos sus ornamentos, tenía en su cabeza sus adornos, tenía también su ropa, su vestimenta que lo distinguía de los demás. Cualquiera que lo veía sabía que él era el jefe de la tribu. Y entonces esta tribu, para poder sacar agua para beber, tenían que hacer pozos, tenían que hacer hoyos profundos hasta encontrar el agua. Y a los lados del pozo, que no eran muy anchos, eran más bien pequeños, iban haciendo hendiduras para ir poniendo ahí los pies y las manos e ir bajando hasta el fondo del pozo para poder sacar el agua. Pero resulta que en una ocasión una persona resbala y cae y se lastima uno de sus pies, y está ahí lastimado y no puede subir. Y la gente de esa tribu, del pueblo, intenta sacarlo, intentan ayudar a este hombre, pero nadie puede. Algunos les pesa mucho, tenían que cargarlo y además subir con el peso de este hombre, y no podían. Entonces le llaman al jefe de la tribu para que vaya a él y le ayude a este hombre a salir. Y llega el jefe de la tribu, les decía, el hombre más fuerte, el más alto, el que pues tenía más fuerza, y comienza a quitarse todos sus ornamentos, se quita la ropa que lo distinguía como el jefe de la tribu, y entonces queda de una manera ligera y baja hasta el fondo del pozo, se echa sobre su hombro al que estaba herido y comienza a subir, comienza a sacarlo. Y entonces llegan hasta arriba y rescata a este hombre, y ya lo atienden y lo ayudan. Entonces este hombre lo que hizo fue algo similar, obviamente guardando las distancias, algo similar a lo que hizo el Señor Jesús. Este hombre se despojó de sus ornamentos, se despojó de su vestimenta, no dejó de ser el jefe, no dejó de ser el hombre más fuerte, no dejó de ser el líder de esa tribu, pero sí se despojó de lo que lo distinguía como el jefe. Cuando aquí dice del Señor Jesús que se despojó a sí mismo, no es que haya dejado de ser Dios, Él siempre ha sido Dios, Él continuó siendo Dios,
pero se despojó de aquella gloria, se despojó de aquello que lo distinguía, digámoslo así, como Dios, y vino y estaba en la condición de un hombre, dice, y como hombre, dice aquí en el pasaje que estamos leyendo, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, el Rey de gloria, el Rey de reyes, Dios mismo, Dios Hijo, se despojó a sí mismo para poder venir y darnos salvación, para que podamos ser salvos, pues también nosotros debemos de tomar, como dice aquí en el verso 5, también en nosotros debe haber este mismo sentir, el de despojarnos a nosotros mismos, de vivir para Cristo y de saber que sí, nos va a costar todo, nos va a costar todo, porque el seguirlo es darle nuestra vida y que sea el quien gobierne nuestra vida. Eso es someterse al señorío del Señor Jesucristo, no es solamente decirlo en una repetición, sí, reconozco que tú eres mi Señor, sino que nuestra vida refleje que Él es nuestro Señor, que Él gobierna nuestra vida, y si nos tenemos que parar más temprano o dormir más tarde o dejar de ver tantas películas en Netflix o dejar de ver tanto el celular, pues tenemos que hacerlo, morir a nuestros gustos, morir a nuestros deseos para poder seguir al Señor Jesucristo y entregarle nuestra vida así como Él entregó la suya para que nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación eterna. Como se dice, fue vida por vida. Él ya dio su vida, ahora nos toca a nosotros darle nuestra vida a Él para vivir conforme a lo que Él nos pida. ¿Cuesta? Sí, sí cuesta. ¿Es fácil? No, no es nada fácil. Tenemos que morir a nosotros mismos, pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos ayude a morir a nosotros mismos y seguir al Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, pues esto es lo que quería compartir en esta noche. Con esto acabamos esta parte de Mateo capítulo 8. La próxima semana, primeramente Dios, vemos cuando Jesús calma la tempestad, y yo creo que la siguiente veremos la de los endemoniados gadarenos. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Que tengan un bendecido fin de semana. Un abrazo.